Bueno, nosotros estamos estudiando hace algunos meses el libro del Deuteronomio. Hemos ido capítulo a capítulo, segmento a segmento, reflexionando en los temas principales que surgen de cada capítulo y para extraer algunas ideas aplicables a nuestros tiempos. Y hacer esto de ir en un libro completo nos ha permitido también tener contexto. Eso es importante, ¿no? Tener contexto, ¿no? Las reflexiones están obligadas a estar concatenadas con los textos anteriores, con los que vienen más adelante, porque finalmente es un solo libro y hay una idea común. Así es que, y por otro lado, impide que le hagamos el quite a los textos que uno quisiera saltarse, ¿no? Porque es el texto que toca reflexionar. Así es que en este sentido estamos ahí analizando lo que surge del texto bíblico. Hoy nos corresponde pensar en el capítulo 12. Y la reflexión en estricto rigor surge de todo el capítulo 12, pero no lo vamos a leer todo acá. Sí, una muestra para iniciar esta reflexión y luego algunas ideas que van surgiendo de diversos versículos de este capítulo 12 del Deuteronomio. Vamos a leer para iniciar el capítulo 12, versículos 7 al 10. Capítulo 12 del Deuteronomio, versículos 7 al 10. Dice así: allí, en la presencia del Señor su Dios, ustedes y sus familias comerán y se regocijarán por los logros de su trabajo, porque el Señor su Dios los habrá bendecido. Ustedes no harán allí lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno hace lo que mejor le parece, pues todavía no han entrado en el reposo ni en la herencia que les da el Señor su Dios. Pero ustedes cruzarán el río Jordán y vivirán en la tierra que el Señor su Dios les da en herencia. Él los librará de sus enemigos que los rodean y ustedes vivirán seguros, ¿no? Recordamos que el texto del Deuteronomio nos sitúa narrativamente en un momento previo a la entrada a la tierra prometida. Siguiendo la narrativa del Deuteronomio, han vagado o circulado 40 años en el desierto. La pregunta de si son realmente 40 o 39 o 41, y ya hemos dicho que estos números tienen la intención de ser simbólicos en el sentido de que han vagado mucho tiempo o el tiempo completo, el tiempo necesario para la transformación en el desierto, y ahora están detenidos en las estepas de Moab a punto de entrar a la tierra prometida. Indudablemente, todo el capítulo 12 refiere al culto, el culto que el pueblo de Israel debía ofrecer al Señor. Un culto que debía ofrecer en una forma distinta a la que habían seguido en el tiempo en el desierto, cuando entraran a la tierra prometida. O sea, se da instrucciones para ese culto entendido como el culto ideal. Como debiera ser cuando por fin lleguen a la tierra prometida, el culto debiera entonces ser de tal o cual forma, ¿no? Representa un sentido ideal. Y en este sentido, resulta muy iluminador para nosotros que también decimos que nos juntamos a ofrecer culto al Señor. Este es el punto donde un texto tan antiguo se engancha con una iglesia tan de hoy. Cuando se empieza a hablar de las características de ese culto ideal cuando entran a la tierra prometida, es el momento en que nosotros decimos, ojo, ponemos atención acá, porque si se presenta este culto ideal, aunque sea el culto ideal de hace miles de años, algo tiene para decir a nosotros que también nos juntamos a ofrecer culto al Señor. Entonces el texto
nos aporta algunas ideas para comprender nuestro propio culto al Señor. Y aquí es donde yo quisiera ofrecer a ustedes, hermanos, hermanas, amigos, algunas reflexiones que surgen de la lectura de este texto y proponer algunas características del culto al Señor. Características que, por supuesto, tienen que seguir siendo complementadas con futuros estudios que vamos haciendo, porque el culto es una cosa muy compleja, no se define en un sermón, pero claramente hoy sí podemos extraer algunas ideas. Quiero proponer entonces 3 aspectos característicos del culto que Deuteronomio propone al pueblo y que pueden ser pensados también para nuestro culto al Señor. En primer lugar, el carácter comunitario del culto al Señor. El culto al Señor que se nos propone en Deuteronomio tiene un carácter comunitario. Miren ustedes, demorarán, verso 3 al 6 del capítulo 12 siempre, ¿no? Demolerán sus altares, harán pedazos sus piedras sagradas, se refiere a los cultos paganos que hay o que encontrarán en la tierra donde ellos llegarán. Les prenderán fuego a sus imágenes de la diosa Aserá, derribarán sus ídolos, borrarán de esos lugares los nombres de sus dioses. No harán lo mismo con el Señor su Dios, sino que, y aquí viene, irán y lo buscarán en el lugar donde de entre todas las tribus Él decida habitar. Allí llevarán ustedes sus holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganados y rebaños. No en cualquier lugar. Donde Dios decida, entonces todos iremos desde diferentes lugares y donde Dios decida, allá iremos y celebraremos el culto. Verso 8. Ustedes no harán allí lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno hace lo que mejor le parece, porque todavía no han entrado en el reposo ni en la herencia que les da el Señor, su Dios. El culto ideal que se está proponiendo es un culto donde no debiera pasar que cada uno haga lo que se le antoja, sino que nos convoquemos o se convoquen ellos y en un lugar específico que Dios decida, no donde se imponga simplemente, todos puedan asistir, todos puedan ir y ofrecer el sacrificio, el holocausto, la ofrenda, el culto que antes ofrecían de otra forma. Desde el comienzo, si ustedes miran el Éxodo, por ejemplo, desde el comienzo el culto al Señor se presentaba como una expresión desconcentrada. Cada uno celebraba las fiestas judías como culto al Señor en sus casas. Pero en la medida en que el pueblo empieza a avanzar en años, en la medida en que empiezan a acercarse a la tierra prometida y a construirse como nación, comienza a tomar fuerza la idea de que también el culto se ofrezca como una gran familia, como una gran nación, como un gran pueblo. Ya no son solo los individuos particulares los que se vinculan con Dios, sino que comienza a surgir la idea de que Dios ha escogido un pueblo, de que es el padre de un grupo, el pastor de un grupo, y de que entonces el culto de ese grupo es relevante, más allá de las voluntades individuales y los servicios individuales que cada uno pueda hacer. Esta visión de adoración en comunidad es la que también está en el trasfondo de todo lo que Jesús, siglos más tarde que el Deuteronomio, enseñará. El propio grupo de discípulos de Jesús es presentado como una especie de nueva familia. ¿Recuerdan en el Evangelio de Juan al discípulo amado cuando se le dice, he ahí tu madre,
mujer, he ahí tu hijo. O cuando Jesús pregunta, ¿y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. O sea, como sacándolos de sus individualidades y trayéndolos a formar parte de una nueva familia. El grupo de discípulos como la nueva familia de Dios que saca a los individuos de sus propios clanes, de sus propias tribus, de sus propios grupos pequeños, para hacerlos formar parte de una gran familia con un Padre que es Dios. Y la iglesia de Dios, recuerden que la palabra eclesía, de donde viene iglesia, significa asamblea. Las ciudades griegas tenían sus propias eclesías para decidir si el pueblo entraba o no entraba a la guerra, la asamblea popular, ¿no? Donde no había espacio para mujeres ni nada de eso, porque los ciudadanos no podían ser mujeres. Y entonces lo que se construye en la fe cristiana es una eclesía, pero no la eclesía del pueblo, sino la eclesía de Dios. La iglesia entonces es también una asamblea, pero no perteneciente a una ciudad, sino a Dios. Así es que el nuevo grupo de discípulos es también convocado a seguir en comunidad a Jesús, saliendo de sus particularidades, y también la iglesia es convocada a seguir a Jesús, saliendo de sus particularidades regionales. A partir de esto, nuestro propio culto hoy no puede comprenderse como un conjunto de expresiones intimistas, donde estando juntos estemos solos. Eso no debiera pasarnos. No debiera existir la idea de que yo voy a una iglesia para estar más solo que cuando estoy en mi casa. Porque no me importa quién está sentado al lado. Total, yo voy nomás. El culto a Dios es desde el comienzo culto en comunidad. Por eso, si se fijan, nos ponemos de acuerdo para cantar la misma canción, por lo menos. No nos sale igual que a los músicos, a los que estamos allá abajo, ¿no? Pero cantamos y tratamos de seguir. ¿Se imaginan si cada uno cantara lo que se le antoja? Ahí sí que funcionaríamos mal. Tiene que ver con que la iglesia entiende, pero no siempre le da la importancia, a que el culto a Dios es comunitario. Entonces tiene que compensarse bien la idea esta media sobreenfatizada, según la cual la relación con Dios es personal. Sí. El llamado es personal. Sí. Pero el seguimiento del Señor es siempre en comunidad. Él formó una iglesia, no un grupo de lobos solitarios. Otra cosa es que las iglesias lo hagamos bien y hagamos sentir en casa a los que nos estamos integrando. Eso es una tarea que como iglesia tenemos. Pero esa es la primera característica, ¿no? El carácter comunitario del culto al Señor. En segundo lugar, el carácter celebrativo del culto al Señor. Miren ustedes verso 7 del capítulo 12 siempre, el verso 7. Allí, en la presencia del Señor su Dios, ustedes y sus familias comerán y se regocijarán por los logros de su trabajo, porque el Señor su Dios los habrá bendecido. En presencia de Dios se regocijarán. Y el verso 12. Y se regocijarán en la presencia del Señor su Dios, junto con sus hijos e hijas, con sus esclavos y esclavas y con los levitas que vivan en la ciudad de ustedes, pues ellos no tendrán ninguna posesión ni herencia. En el Deuteronomio se cuenta siempre la experiencia que este mismo pueblo vivió
en el monte Sinaí, que el Deuteronomio le llama Horeb, en el monte Horeb. La experiencia en ese monte, según lo que narra el Deuteronomio, fue terrorífica. El pueblo no quería acercarse, tenía miedo de morir. Pero ahora que se propone el culto al Señor cuando entren a la tierra, se les dice: en la presencia de su Dios, ustedes y sus familias comerán y se regocijarán. El culto a Dios debe dejar de ser una expresión de terror y convertirse en una expresión de regocijo, de alegría. En este culto se comerá y se regocijarán sin distinción alguna, porque ahí estarán todos, los hijos, las hijas, los esclavos, todas las personas que forman parte de este pueblo. Ese es un pueblo que en aquella época justificaba tener esclavos, hoy ya no lo hacemos, por supuesto. Pero el punto está en cómo sin distinción participarán de esta comida. El culto era con comida. Acá hay algo que tenemos que implementar nosotros, ¿no? Por lo menos cafecito. Está pendiente. Pero se debe hacer para celebrar por lo que el Señor ha hecho, por el trabajo, porque Dios los ha bendecido. Entonces se juntarán a celebrar. Una veta puritana que llegó a América Latina con los misioneros evangélicos que llegaron al comienzo, en el siglo XX, instaló la idea de que todo lo que el ser humano puede hacer es pecaminoso. No hay nada que el ser humano pueda hacer de suyo que sea más o menos bonito, que sea bueno, que bendiga. No, todo está corrupto, todo está caído. Es probablemente un exceso, una sobreinterpretación de esta idea de que el ser humano tiene una naturaleza caída, que el ser humano está separado de Dios, ¿no? Esto se ha lamentablemente visto reforzado en los últimos años con algunas ideas ultra, ¿no? En todos lados hay ideas ultra, en la fe cristiana evangélica también, que sobredimensiona esta cuestión de la caída del ser humano, al punto de hacer olvidar que seguimos siendo imagen de Dios. Cada hombre y mujer del planeta sigue siendo, portando la imagen de Dios. Son imagen de Dios, no importa cuánto nos desagrade lo que él o ella haga o deje de hacer, junto con ser seres caídos igual que todos nosotros, cargan y cargamos nosotros también la imagen de Dios. Entonces la alegría, el gozo, el placer, todo era considerado como algo pecaminoso. Si te reías mucho, pecado. Si el canto te gustaba, pecado. Entonces no tenía que gustarte, había que buscar la forma de que no te guste. Si te sientes muy cómodo en el templo, mal, porque busca su propio placer. Había que buscar que todo el mundo se sienta incómodo. No le pongamos calefacción en invierno, no le abramos las puertas en verano. Una mala comprensión. El escritor del Deuteronomio no se enteró de estas cuestiones. El escritor del Deuteronomio dice: cuando entren y ofrezcan el culto al Señor, júntense todos, hagan una comilona y celebren, regocíjense, todos, en sus familias, hijos, hijas, padres, madres, esposos, esposas, esclavos, regocíjense. Nuestro culto comunitario, el de hoy, debe ser de regocijo por lo que el Señor hace con nosotros. Por supuesto, yo no estoy hablando de un regocijo externo, no todos celebran igual. Sería un gran error que nos obligaran a todos a saltar y a gritar cuando algunos celebran en silencio, algunos celebran hasta con lágrimas en los ojos. Sería un gran error homogeneizar
las formas de celebración, ¿no? Nosotros somos una iglesia también con personas provenientes de diferentes partes del mundo, diferentes partes de América Latina especialmente, y cada uno tiene sus costumbres celebrativas distintas, y los chilenos, algunos chilenos que somos más fomes todavía, nos hemos sentido iluminados por cómo otros celebran con alegría. Pero sería un gran error homogeneizar esto, obviamente. Pero sí debemos celebrar. Sí debiera entenderse que el culto es un lugar no donde voy a sufrir, pues. No sé si hemos hecho bien el trabajo cuando nuestros hijos e hijas crecen pensando que el culto es un lugar de tortura. Me llevan al culto castigado porque me fue mal en la prueba de mitad de semana. Pórtate bien o te llevo al culto el domingo. Eso no debiera ser eso. Uno debiera sentir que viene a un lugar a celebrar lo que el Señor me ha dado, pero también a celebrar lo que no me ha dado. También a celebrar lo que no me ha dado. Aquello por donde el Señor me hace pasar y aquellos caminos por donde no me deja entrar. A celebrar especialmente por lo que Él hizo hace ya casi 2000 años atrás. Porque un día en la historia humana el Señor entró y murió por nosotros. Cargó nuestros pecados. Cargó nuestros pecados de ayer, los de hoy y también cargó los de mañana. Nosotros no vamos a ir a la cruz porque el Señor fue a la cruz por nosotros. Por eso celebramos con lágrimas, por eso celebramos en silencio a veces. Pero a veces nos hace sacar un aleluya, un grito, o lo que fuere. Pero hay que venir, o hay que participar del culto, que es comunitario, con gozo. Y como es comunitario, un día voy a estar con las manos arriba y miro para el lado y el otro va a estar llorando con las manos en el bolsillo. Porque somos comunidad, pero también somos diversos, pero todos somos llamados a regocijarnos, regocijarnos. En tercer lugar, está el carácter social del culto al Señor. Miren, el mismo verso 12 que acabamos de leer tiene una colita al final que es digna de mencionar y de destacar adecuadamente. Verso 12, y se regocijarán en la presencia del Señor su Dios, junto con sus hijos e hijas, con sus esclavos y esclavas, todos por igual sin distinción, y con los levitas que viven en las ciudades de ustedes, pues ellos no tendrán ninguna posesión ni herencia. El verso 18, disfrutarás de ellos en presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él elija. Así también lo harán el disfrute de las bendiciones de Dios. Lo harán tu hijo y tu hija, tu esclavo y tu esclava, los levitas que viven en tus ciudades, y te alegrarás ante el Señor tu Dios por los logros de tu trabajo. Y en el verso 19, cuídate de no abandonar al levita mientras vivas en tu tierra. Es muy interesante el cuidado con el que el escritor del Deuteronomio se detiene. Ellos usan papiros o pergaminos, que son en materiales de cuero. El papiro es vegetal, el pergamino es animal. Tablas y piedras para escribir. La economía de palabras es muy importante en el mundo antiguo, porque no abunda el material y es muy caro. Entonces, que se detenga a decir tu hijo y tu hija, porque basta con decir hijo. Esta es una cultura también donde lo masculino absorbe, pero se detiene tu hijo y tu hija.
Pero no solo tu hijo y tu hija van a participar de la celebración, también tu esclavo, y miren, y tu esclava. Esto es significativo cuando uno solo encuentra en un texto tan antiguo. Es significativo. Ya el hecho de que el hijo y la hija aparezcan junto con los esclavos y esclavas, participando del culto a Dios, es significativo. La dimensión social que está presente ahí es importante. Hubo iglesias evangélicas, iglesias cristianas, donde el culto era solo para hijos y no para hijas, donde el culto era solo para esclavos, para libres y no para esclavos. En algunos países se asignaron iglesias para esclavos, para que no estuvieran con los libres. Serán cultos cristianos, pero no son el culto que surge de la Escritura. Los evangélicos, no por ser evangélicos, hemos hecho las cosas bien. No todo aquello a lo que le decimos cristiano está bien hecho. Hay mucho de lo que hemos hecho que está mal. Por eso, qué bueno que tenemos la Biblia, que es un libro anterior a todas las expresiones del cristianismo, a todas. La Biblia es anterior al catolicismo, la Biblia es anterior a la corriente cristiana ortodoxa, la Biblia es anterior a la Reforma Protestante. Por cierto, la Biblia es anterior a la Alianza Cristiana y Misionera, que es la denominación a la que pertenece esta propia comunidad. Qué bueno que tenemos la Biblia, porque si no, nosotros estaríamos predicando lo que cree la Alianza Cristiana y Misionera, o lo que creen los católicos, o lo que creen los ortodoxos, o los que creen los reformados, o los que creen los protestantes. Y lo que creemos da lo mismo cuando lo comparas con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor, la Biblia, es la que debe regir nuestra forma de funcionar. Qué bueno que tenemos Biblia, qué bueno que algunos se la jugaron y dieron su vida y derramaron su sangre para conservar la Biblia, para que no tengamos que estar predicando cuestiones que inventamos hace 500 años, o hace 200 años, o hace 100 años atrás. Libres y esclavos, sentados en las mismas bancas, hombres y mujeres, ofreciendo culto al Señor, sin que el culto del hombre valga más que el culto de una mujer, sin que él tenga que interceder por ella. Señor, oro por esta mujer que es de segunda clase en vínculo contigo. No es así. Pero llama la atención también un grupo particular que acá se menciona, los levitas. Los levitas son un grupo de sacerdotes respecto de los cuales se dijo que tendrían un rol particular en el culto. La característica principal de los levitas es que cuando todo el pueblo reciba herencia en la tierra prometida, cada clan familiar, cada tribu, los levitas no recibirían. Cada región, cada clan y su territorio designaría un lugar para que vivan los levitas, pero los levitas no tendrían posesión alguna en esta tierra. Es interesante que en el Deuteronomio se diga que en tu culto participen tus hijos y tus hijas, tus esclavos y tus esclavas. Pero respecto de los levitas, les hace un encargo particular. No los dejes sin participar, pero miren la razón. ¿Porque son levitas y son importantes por ser sacerdotes? Porque ¿cómo vamos a descuidar a los levitas si son gente tan santa? La razón que se da en el versículo 12 al final es social. Porque ellos no tienen posesiones
para participar de la celebración. No tienen posesiones. El culto es con comida. Se ofrece el sacrificio y el pueblo extiende sus tiendas y comen. Pero el levita que no tiene posesión no puede aportar a la comida. No debe quedarse fuera del culto el que no tenga para aportar. No debe. Está contemplado en la voluntad de Dios que el carenciado no se quede fuera del culto por no tener cómo vestirse, por no tener cómo lavarse, por no tener cómo dar plata, por no tener cómo ofrendar, diezmar o lo que sea que hagan las iglesias para funcionar. Está contemplado en el culto al Señor que el que no tiene herencia y el que no tiene posesión, que es el caso de la descripción que aquí se hace del levita, no sea marginado del culto a Dios. El culto a Dios se desmantela cuando alguien queda fuera por falta de recursos. Qué interesante. Por eso hay que leerlo bien, porque a uno le dan ganas de decir, claro, los levitas como son sacerdotes se las dan de importante, entonces no hay que dejarlo fuera. Ya, eso es lo que uno puede pensar. Pero el Deuteronomio dice que no deben quedar fuera, no porque sean sacerdotes, sino porque el culto demandaba participación con ofrendas, sacrificios, lo cual después se comía, se compartía entre todos, y los levitas no tenían para hacerlo. La iglesia del Nuevo Testamento no tiene levitas, no tiene levitas. No es verdad que los pastores sean levitas, no es verdad que los músicos sean levitas, no es verdad que se levanten ministerios levitas dentro del cristianismo, no es cierto. La iglesia del Nuevo Testamento no tiene levitas porque no tiene sacerdotes. Se instaló a partir del siglo II la idea de que algunos fueran llamados sacerdotes por una cuestión muy puntual que pasó hacia fines del siglo I en la era cristiana y que gran parte del cristianismo sigue considerando un gran error. Pero en el Nuevo Testamento no existen levitas porque no existen sacerdotes. Todos, bueno, si es que hay sacerdotes, como dice el Nuevo Testamento, todos somos sacerdotes. Si esto fuera el caso, todos seríamos levitas, ¿no? Pero no hay. La iglesia no los tiene y a veces se han levantado modas que hacen pensar que los pastores son como sacerdotes o como levitas o los músicos. No es cierto, no es cierto. No existe ese grado, ese rango en el culto al Señor, sino que lo que tenemos acá somos un cuerpo con roles diversos que sirven al Señor, pero no ese tipo de roles. Y sin embargo, el culto donde no se toma en cuenta el carenciado también se dio en el Nuevo Testamento. Y también fue rápidamente cuestionado, rápidamente criticado. Porque el culto cristiano tiene una dimensión social, se ve en el Deuteronomio, pero también se ve en el Nuevo Testamento. Pablo, el apóstol Pablo, escribe a los Corintios, en la primera carta a los Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 20 al 22. En esa comida, porque el culto era siempre con comida, no estamos tan mal nosotros, con querer hacer algo con comida. El culto era siempre con una comida comunitaria. Había una comida comunitaria que precedía a la celebración de la Santa Cena. La Santa Cena, desde bien temprano, fue una ceremonia formal, pero eso estaba normalmente acompañado o era parte de un momento en que la iglesia comía en conjunto. En esa celebración, que es culto a Dios,
parece que la iglesia de los Corintios no consideraba adecuadamente a los carenciados. Miren lo que dice 1 Corintios 11, 20. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor. Porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? El culto que avergüenza a los que no tienen nada será todo lo gritado que se quiera, será todo lo milagroso que se quiera, pero no agrada a Dios. El culto cristiano tiene siempre una dimensión social, porque es culto comunitario, si no cada uno se queda en la casa y canta solo. Pero como es comunitario, importa mucho el que está al lado. El levita en el Deuteronomio, el que no tiene nada en el Nuevo Testamento. Entre nosotros también hay carencias económicas, emocionales, físicas, espirituales. ¿Qué tan conscientes somos cuando estamos en el culto de la situación social, espiritual en la que están nuestros hermanos, nuestros amigos al lado? La pandemia nos ha llevado al límite en estas cosas. Con muchos de ustedes nos hemos presentado acá en los últimos meses, pero apenas podemos darnos un choque de puños a la salida. No podemos conversar mucho rato, es difícil conocer cómo estamos. La iglesia intenta mitigar esta carencia con diferentes actividades, los grupos en casa, que se reúnen ya no en casa, sino por Zoom, pero son el mismo grupo que antes se reunía en casa, las academias bíblicas, todos los días de la semana, un grupo que habla, que conversa, que es posible, los grupos de oración, el jueves, los grupos de hombres que nos contamos nuestras cosas, el grupo de mujeres, los jóvenes, todo intenta mitigar la distancia, el desconocimiento que tenemos unos a otros al vivir en una gran ciudad como Santiago. Pero el desafío sigue ahí. ¿Cómo sé si estoy menospreciando a un carenciado en alguna de estas áreas si no sabemos la situación de quien está a nuestro lado? Para quienes están llegando, nosotros teníamos un momento en el culto en el que nos saludábamos, nos abrazábamos y nos chasconeábamos acá y nos cambiábamos de lugar y nos dábamos la bienvenida. Eso no se puede hacer ahora. Ya llegarán los tiempos en que se puedan hacer. Pero hay que buscar la manera. Hay que buscar la manera, porque si el culto no toma en cuenta esa dimensión social, pudiera ser que nuestro culto no sea tan bueno como lo que pretendemos que sea. Concluyo, querida iglesia. Esta caracterización del culto cristiano nos obliga a pensar seriamente qué significa ser iglesia, qué significa ser un seguidor de Jesucristo. Yo quiero decirle a quienes están hace poco tiempo en la iglesia o están por primera vez o nos están viendo por YouTube o por Zoom. Todos llegamos a formar parte de un grupo como este con ganas de ser un poco lobo solitario. Yo quiero venir, escuchar callado, irme para la casa sin que me estén preguntando leceras, ¿no? ¿Cuándo va a venir de nuevo? ¿Por qué llegó tarde? ¿Por qué llegó temprano? No, quiero venir, sentarme y partir. Todos llegamos un poco así, pero a poco nos vamos dejando moldear por el Espíritu de Jesucristo. Vamos tomando conciencia del hermano, de la hermana. A veces porque nos sentamos en la misma banca todos los domingos y ya empezamos a conocer de vista al que está al lado. Y un día que no viene nos preocupa. No sabemos por qué nos preocupa, si yo había venido aquí solo
para estar sentado y partir a la casa. Pero me preocupa que no lo vi. Y nos vamos dando cuenta que el Señor nos va convirtiendo en una iglesia, no en un simple grupo, sino que nos va convirtiendo en una iglesia. Vamos tomando conciencia de nuestro hermano, de nuestra hermana. Queridos, ofrezcamos culto como comunidad, como familia, como cuerpo de Jesucristo. Ofrezcamos culto con regocijo por lo que el Señor nos permite y porque finalmente nuestro pecado fue borrado de ante los ojos del Señor por la sangre de Jesús. Y ofrezcamos culto al Señor con sensibilidad por todos aquellos que nos rodean, que nos importen nuestros hermanos, que nos importen nuestras hermanas. O sea, ahí está la diferencia entre ir al teatro y ser iglesia. Me importa con quién comparto. Por eso todas las opiniones son bienvenidas. Cuando alguien dice el color está feo, cuando alguien dice la iluminación no está bien, cuando alguien dice la flor está fea, todo eso lo hacemos porque importa lo que estamos construyendo juntos. Porque eso es la iglesia. Si no, esto sería un show simplemente. Queridos, somos convocados al culto al Señor. Somos convocados al culto de la iglesia. Somos convocados al regocijo. Está pendiente el cafecito. No se sorprendan, esto tiene que llegar en algún momento. Estamos convocados a servir al Señor en comunión. Que Dios nos bendiga, querida iglesia, que nos ayude Dios a ser comunidad, a ser sensibles y a estar felices. Oramos. Pónganse ustedes de pie, por favor. Agradecemos, Señor, la posibilidad que nos das de reunirnos físicamente en algunos casos y crear las maneras para el contacto a través de la virtualidad. Esta telepresencialidad que nos ayuda a extender un poco las fronteras o los límites de nuestro espacio físico. Señor, no permitas que perdamos estos elementos tan importantes del culto a ti. No permitas que se despersonalice la adoración, el culto que ofrecemos. Bendícenos, Señor. A los que somos más antiguos, abre nuestros ojos para ser más sensibles. A quienes están llegando, darles la confianza, que se sientan cómodos. Y a todos, impáctanos, Señor, con tu palabra cantada, tu palabra predicada, tu palabra expresada en el cariño. Recibe la gloria y la honra y bendícenos en este día particular y en esta semana que se inicia. En el nombre de Jesús. Amén.